Arca Newco Steel. Okay. Hola mi gente, espero que estén bien. Hoy vengo con un tema bastante interesante. Tal vez has escuchado frases como qué lento es este deportista o este deportista llegó a su límite. Pero la realidad es que quizás ese límite está condicionado desde sus inicios en el deporte, ya sea por errores del entrenador, por desconocimiento o por no prestarle importancia a determinados elementos del entrenamiento deportivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás tú que me estás mirando o algún deportista que conoces está condicionado genéticamente para ser veloz, pero no lo es porque simplemente tiene todos estos errores que nos arrastran a lo largo de su carrera deportiva. Pero no te preocupes, que te tengo unos elementos que te pueden ayudar. Primeramente les mostraré los ejercicios e iré explicándoles paso a paso de los distintos elementos que deben tener en cuenta. Primer ejercicio, carrera en el lugar elevando las rodillas. El primer elemento que debes tener en cuenta para hacer correctamente este ejercicio es tener el rostro relajado. De lo contrario, si tienes el rostro contraído, esas contracciones se transmiten a lo largo del cuerpo y por ende eres más lento. Segundo elemento, el braceo. El movimiento de los brazos debe ejecutarse de forma correcta, con un ángulo de 90 grados en la articulación del codo y cada brazo moviéndose en su área. Visualicen una línea imaginaria que divide el cuerpo en dos zonas. Del centro a la derecha le pertenece al brazo derecho y del centro a la izquierda le pertenece al brazo izquierdo. En movimiento, cada miembro superior debe respetar su área. De lo contrario, estamos corriendo así, cruzando los brazos y guiando nuestra energía hacia la diagonal derecha e izquierda, y esto es incorrecto. El objetivo es correr en línea recta y con todos los segmentos corporales alineados. El tercer aspecto que deben tener en cuenta a la hora de hacer este ejercicio es elevar la rodilla correctamente. Le pongo un ejemplo sencillo. Si lo haces incorrectamente y a la hora de desplazarte, a la hora de correr o a la hora de hacer este ejercicio, elevas la rodilla solamente hacia aquí, cuando vas hacia adelante, ¿dónde queda? Paso aquí. Sencillamente. Y si elevas la rodilla correctamente, mire, te dejas caer, ¿dónde cayó el paso? Hay una diferencia grande entre esta y esta. ¿Ok? Ahora les mostraré otro ejercicio que pueden utilizar para mejorar su técnica de carrera o su técnica de desplazamiento. Es muy sencillo. Simple. Parece un ejercicio sencillo, pero implica en sí muchos elementos que te sirven para mejorar. Por ejemplo, las punteras deben ir hacia el frente todo el tiempo. Sería esto, así, en el aire. Y el braceo, como ya se lo enseñé. Le pongo un ejemplo de lo incorrecto y de lo correcto. Incorrectamente, si tengo el pie mirando hacia la diagonal, mire, sencillo, no llega a la línea. De lo contrario, solamente lo pongo correctamente, ¿ves? ¿Está? Y llegó. Magia. ¿Eh? ¿A que no lo sabía? Cuando corres de forma incorrecta, se ve así. Cuando corres de forma correcta, se puede ver así. Seguramente me dirás, pero esos ejercicios son sencillos. Sí, son sencillos, pero generalmente lo utilizamos en el entrenamiento como medio de calentamiento y no prestamos atención a estos elementos. Estos elementos, si lo haces correctamente, repetitivamente, después se transfieren a la hora de tu correr o desplazarte, ya sea en el fútbol, baloncesto, balonmano, deporte colectivo o un deporte que requiera desplazarse de lado a lado. Como siempre digo, si te gustó el video y te sirvió el dato, no olvides suscribirte y darle like. Y recuerda que esto es figura, pero prevención. Muchas gracias.